Dos continentes, dos hemisferios, dos profesionales unidos por una misma pasión, la jardinería. Te damos la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de jardinería y paisajismo. El espacio en donde encontrarás conceptos, técnicas y estrategias del mundo de las plantas. ¿Y para qué? Pues como bien sabes, para que tengas tu jardín más lindo cada día. Bienvenido, Fernando, qué gusto tenerte nuevamente por aquí por el podcast. Hola, Claudio, el placer es mío, muchas gracias por invitarme otra vez a tu estudio de grabación y a compartir nuestros conocimientos con los oyentes. Ese es nuestro objetivo y espero que ellos, lo puedan disfrutar y si pueden aprender alguna cosilla, pues mejor que mejor. Así es, y hoy creo que el tema les va a interesar a nuestros oyentes, ya sean profesionales o amantes simplemente de la jardinería, porque vamos a hablar de cómo se construye un jardín, es decir, cómo vamos desde ese plano, desde ese dibujo al terreno, es decir, del plano a la tierra. El arte de construir jardines es un título de estos medios raros que se me están ocurriendo últimamente para poner en los episodios. Te ha quedado muy bonito el título. Pues me gusta mucho ese enfoque, que en la medida que podamos, que tampoco queremos extendernos mucho, podamos ir dándole el enfoque tanto desde un punto de vista más profesional como desde un punto de vista de un particular. Esa es la idea. La otra vez estuve recibiendo algunos comentarios, que de paso muchas gracias por comentar, por compartir el episodio, en donde hacían referencia a aquellos episodios que hice en la primera temporada sobre, por ejemplo, las máquinas, las herramientas, cuando se empezaba en la jardinería, y algunos otros también comentarios de los contenidos cuando los dedicamos más a profesionales. Así que es también un poquito poder aportar ese grano de arena a aquellos que se dedican profesionalmente a la jardinería y al paisajismo a partir de nuestra experiencia, que sumada son muchísimos años. Vale, Claudio, pues venga, la pregunta del millón es, ¿qué implica construir un jardín? Y la verdad que implica muchas cosas. Primero, para mí sería tener el espacio o el terreno donde poner las plantas, porque si no terminarías como yo, cubriendo paredes. Pero hablando de jardín, tenemos que pensar entonces en si tenemos el diseño, si lo vamos a dibujar, qué plantas. Hay muchas cosas para hacer previas a ya empezar a hacer ese pocito para colocar una planta. Entonces, lo primero que creo que tendríamos que es hacer esa definición, esa diferenciación entre lo que es diseñar un jardín y construirlo. ¿Qué te parece si empezamos por ahí? Muy bien, pero vamos a ver. Venga, vamos a entrar en materia. ¿Tú crees que es importante, o dime, qué nivel de importancia tiene de 1 a 10, siendo 10 el máximo nivel de importancia? ¿Qué nivel de importancia tiene diseñar el jardín antes de empezar a construirlo? Porque también es posible empezar a construirlo y luego, ir improvisando. También se puede programar una construcción en varios años y vamos poniendo árboles, vamos poniendo arbustos, pasan los años y al final se llega a algo, a un resultado, a un jardín. ¿Cuál sería la importancia de diseñarlo antes? ¿O te gustan las dos opciones? ¿O te gusta más la de construir poco a poco? A mí me gusta primero realizar el diseño y luego pasar a la construcción. Pero es una realidad que en mi práctica profesional muchas de las veces empiezo de atrás para adelante. Es decir, llego a un jardín que me encuentro que ya tiene un montón de plantas y el cual es una mezcla así tipo ensalada rusa de distintas plantas, distintos arbustos con distintos requerimientos hídricos, todos mezclados, y me dicen, mira, no me gusta cómo se ve, quiero que se vea lindo, y entonces a partir de ahí empezamos a trabajar. Debo de confesar que muchas veces me gusta resolver problemas, pero lo ideal para mí es plantear el diseño y a partir del diseño ya ir al terreno y empezar a construir. Primer punto, el diseño en función de los intereses del cliente, de la arquitectura de la casa y demás. Aquí en mi zona, no sé en tu zona, Claudio, no es muy habitual, a ver los hilos, pero no es muy habitual, hablando estadísticamente, la figura del paisajista exclusivamente como paisajista. Me explico. Aquí no es tan sencillo encontrar o no es tan usual que una persona particular diga, he escuchado en el podcast de Claudio
que es importante diseñar el jardín primero, pero ahora mismo es que no tengo todo el dinero o las ganas o el tiempo para ejecutarlo. Entonces, yo de momento solo quiero que me lo diseñen. Aquí eso no es muy usual. Aquí lo normal es que ya llamas a la empresa constructora de jardines y ellos te hacen el diseño, pero con la intención de hacer un presupuesto y de empezar las obras. Allí, ¿cómo está la situación? Aquí es básicamente lo mismo. O sea, el diseñador de jardines, el paisajista, es muy raro que se contrate como un profesional, como puede ser el arquitecto, porque hay muchos arquitectos que diseñan las casas, pero no las construyen. Bueno, acá, con respecto al que diseña el jardín, es lo mismo. O sea, no se suele contratar como un profesional que sea distinto del que construye el jardín. Entonces, el que construye el jardín tiene que tener herramientas de diseño o haber estudiado paisajismo como para poderlo aplicar. Yo intento, desde lo que puedo hacer en mi zona de trabajo, de diferenciar esas dos partes. De diferenciarlo en qué sentido. Que se valore a aquella persona como se valora a un arquitecto, también al que diseña un jardín. Porque tiene herramientas y tiene una visión que muchas veces, por el tipo de profesionales que se encuentran aquí o por el tipo de empresas de jardinería que se encuentran aquí, muchas veces no tienen una terminación, un resultado, no sé cómo podría decirlo, más redondo, más acabado. Se entiende, Claudio. Bueno, como el episodio como el título del episodio es la construcción de jardines, la parte del diseño vamos a darla por ya comentada. O sea, ya nos imaginamos que se ha diseñado el jardín y que tenemos bastante claro lo que se quiere hacer en el jardín, ¿vale? Eso, si quieres, ya lo podemos hablar en otro episodio. Entonces, lo primero, estamos hablando de construir un jardín desde cero, creo, ¿no, Claudio? Correcto. Vale. Entonces, lo primero sería, bueno, lo más básico, la tierra. Yo siempre digo que las plantas son tierra, agua. Tierra y agua, ¿no? Entonces, la tierra tiene una gran importancia. Es la base de las plantas, es donde ellas van a desarrollar sus raíces, que no solo las van a utilizar como sustento para crecer y para no caerse, sino que van a utilizar esas raíces y esas raíces para coger el alimento de la tierra, los nutrientes. Entonces, es de sentido común que el terreno tiene muchísima importancia y mejorarlo o acondicionarlo es muy importante. Entonces, desde el punto de vista de un particular, yo aconsejaría darle mucha importancia al terreno, a mejorarlo y dedicar ciertos recursos a ello. Por ejemplo, si el terreno se puede hacer, no digo ya ir a un laboratorio y hacer un análisis, ¿vale? Tampoco hay que ponerse tan técnico, pero sí unas pequeñas pruebas para saber si cogiendo una muestra de tierra y mojándola, pues si queda así como muy plastilina, pues será muy arcillosa, o si se deshace muchísimo será muy arenosa o estará entre medias, y también ver si tiene materia orgánica o no, y entonces aplicar, en el caso de terreno arcilloso, aplicar arena para mejorar la estructura, para hacer una estructura que drene mejor. En el caso que no tenga nutrientes, aportar compost. Todo esto es muy importante. Sin embargo, Claudio, no sé si pasa lo mismo en tu zona, al terreno no se le presta ninguna atención. Es un paso que las empresas de jardinería suelen saltarse, más que nada no porque no sepan, que es importante, sino porque, bueno, como construir un jardín también hay una parte muy importante que es el presupuesto, o sea, el dinero que cuesta, pues esta parte se la saltan y así, bueno, ya no sube tanto la cantidad de dinero necesaria para construir el jardín. ¿Qué ocurre allí en tu zona? Mira, acá tenemos dos situaciones más frecuentes. Una en la que ocurre lo que estás comentando vos, porque ¿qué pasa? La ciudad está creciendo, en algunos casos están transformándose terrenos que eran antiguos viñedos en barrios privados, en urbanizaciones, y en otras que se van a zonas más del pedemonte con el suelo original del lugar más pedregoso. Cuando hablamos de las urbanizaciones que eran antiguamente fincas o viñedos o, por ejemplo, habían olivares, en ese caso ocurre lo que estás comentando vos.
directamente se dice, no, pero aquí había viñedo, la tierra era buena y listo, se acomodará, se nivelará y no se hace demasiada intervención sobre ello, salvo algún caso puntual, pero no es lo normal. Y por otro lado, en los barrios que se están yendo para la parte del pedemonte, donde es más pedregoso, donde tenemos mucho drenaje, donde hay por ahí rocas un poquito más grandes, ahí sí es donde ya la parte del suelo, de a lo mejor incorporar sustrato, de mejorar la fertilidad natural, de agregar el compost, ya sí es parte que incluso no hace falta demasiado diálogo con el cliente para que note ese tipo de intervención, sobre todo en las áreas que van a ser después de césped, porque las otras buscamos distintos tipos de estrategias para armar a lo mejor una rocalla o para armar un parterre en donde la incorporación de sustrato se reduce básicamente a las zonas de plantación. Las dos situaciones tenemos. Bueno, muy bien. Si quieres pasamos a... Bueno, hemos dicho que yo digo que las plantas son tierra y agua, pues pasamos al agua, ¿no? Al riego. Hablamos un poquito de riego rápidamente, porque ya hemos hecho episodios hablando de cómo se instala un sistema de riego y todas esas cosas. Pero en este caso estamos hablando de construir un jardín, pues la importancia del riego, ¿no? Y ciertas cosas sí que serían importantes. Te quiero decir que por motivos, una vez más, por motivos económicos, por motivos, pues, porque muchas veces los particulares lo que hacen es pedir varios presupuestos a varias empresas y entonces así lo que se consigue simplemente es, en el mercado es que haya una competencia de a ver quién lo hace más barato. Y entonces, claro, la única manera de hacerlo más barato es empezar a quitar cosas. Y en el riego lo que se suele hacer es, que yo considero que es un error muy grande, pero reconozco que hay que hacerlo, porque si no sale más caro y entonces pues no ganas el proyecto, ¿no? Lo que se debería hacer es dividir el jardín por hidrozonas. Me explico. Para la persona que no le suene mucho la palabra hidrozonas, se trata de dividir el riego según las plantas y según sus características. Por ejemplo, una zona de riego podría ser solo para árboles e incluso si hay muchos árboles en el jardín, una zona de riego podría ser para árboles que necesitan mucha agua y otra zona para árboles que necesitan menos agua. En cuanto a arbustos, lo mismo. Hidrozonas, si tenemos una zona más sombreada donde queremos poner plantas que vivan mejor en la sombra y que probablemente van a necesitar más agua, crear una zona de riego solo para ellas. Por ejemplo, los setos perimetrales, crear una zona de riego solo para ellos. Las plantas que son más de serojardinería, que necesitan poquito agua, otra zona para ellos. Y así queda distribuido todo el jardín en diferentes hidrozonas. Problema de esto, que sale más caro. ¿Cómo se suele hacer? Pues se suele dividir el jardín. Por ejemplo, si el jardín es cuadrado, pues se divide en 4 cuadrados y ya está. Fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4. Y la fase 1 riega lo mismo. Árboles, que un trozo del seto, que las plantas de sombra, que las plantas de serojardinería, que las aromáticas. Algo que no tiene ningún sentido, pero que es como se ha hecho siempre y como se continúa haciendo para no encarecer. A mí me parece fundamental lo que estás comentando, Fernando. Es parte de esta educación que el profesional tiene que ir haciendo con el cliente y decirle, está esta opción, que es la que corresponde, la ideal, la que a futuro es más económica, porque si regamos plantas del tipo xerófilo con la misma cantidad de agua que regamos un césped, sin duda que en poco tiempo vamos a perder esas plantas por exceso de agua. Entonces, a la larga le sale más caro tener que reemplazar las plantas que se van muriendo por exceso de agua que las otras. Entonces, dentro de esto que estás comentando, me parece importante lo que es el replanteo del proyecto sobre el terreno para saber dónde van a ir quedando cada una de esas hidrozonas. Porque, como te comentaba, muchas veces lo ideal es partir desde el diseño, pero supongo que a ti también te ha pasado. Partimos de un terreno que quedó después de la construcción de la vivienda y me ha pasado que han metido una máquina, han nivelado más o menos sin hacer una limpieza de obra, quedando hierros, restos de escombros. Contrataron después a alguien que viniera y hiciera el riego como si fuese ese rectángulo dividido en 4 partes, con la única finalidad aparente de que no se levantara la tierra. Y después
venía yo con el diseño del jardín y después a construirlo, con lo cual el riego había que modificarlo. Todo este trabajo, toda esa inversión, había que modificarla siempre que no se rompiera, cuando había que hacer la limpieza de obra para retirar los hierros y los restos de escombros, para luego acomodar el terreno, agregar el sustrato que hacía falta. Entonces, esta parte de educación me parece fundamental. Entonces, tenemos ya el terreno emparejado, listo, con el sustrato apropiado, el replanteo de dónde van a estar las distintas especies, el riego armado y comienza entonces la parte de plantación. Y ahora... Pero antes de plantación, Claudio, te hago una pregunta muy fácil. Facilísima, pero te advierto que lleva trampa, ¿eh? La pregunta es, ¿césped sí o césped no? Mira, yo me voy a fijar, ¿hay niños o no en la casa? ¿Qué uso se le va a dar al jardín? Y ahí te digo, ¿sí o no? Vale, niños imaginemos que sí, porque es un matrimonio de 40 años que ya ha pasado del piso en la ciudad a la casita con jardín. Entonces tiene los niños, tiene una mascota y tiene también a la abuela, venga. A mí me gusta el césped, entonces yo te diría césped sí. Ahora, la cantidad de metros cuadrados va a depender también del uso que se le va a dar y de las personas que van a habitar ese jardín. Pero a mí me gusta el césped en su justa medida, podríamos decirlo de esa forma. Césped natural. El césped artificial como que todavía no me logra convencer en lo más mínimo. ¿Y el césped natural lo pondrías solo en las zonas donde se va a utilizar realmente o lo utilizarías como un elemento paisajístico, simplemente por decorar o por ocupar superficie con césped, que siempre quizás es más barato que ocuparla con plantas? Bueno, ya conocés vos la realidad de mi zona, es semidesértica, por lo tanto el recurso hídrico es un recurso muy valorado y la idea, lo que intento transmitir muchas veces a mis clientes, porque hay veces que no hay caso y que quieren todo un césped al mejor estilo inglés, y entonces la idea es lo que se necesita para el disfrute. Para decoración tenemos otro tipo de cubresuelos que van a dar ese toque verde, van a armar esa carpeta, pero que van a consumir muchísimo menos litros de agua que un césped al uso. Así que lo justo y necesario, lo que se va a usar y se va a disfrutar. ¿Y a ti? ¿Qué te pasa ahí? Permíteme, Claudio, que yo aquí discrepe, no Ah, esté de acuerdo contigo, pero yo creo que es porque estoy traumatizado. Estoy traumatizado porque por primera vez en la historia, desde hace 3 o 4 años, en la zona donde yo trabajo, hemos vivido una sequía muy severa, muy dura, con prohibiciones por parte del gobierno. Durante 2 años hemos tenido que abandonar el riego de céspedes, con lo cual se han estropeado, luego ha salido mala hierba y ahora ya no son céspedes, ahora es una mezcla de malas hierbas, de no se sabe qué. Y claro, eso me ha traumatizado. Entonces yo a día de hoy te diría que mi recomendación es césped no. Césped no, intentar solucionarlo de otra manera, las superficies. Y en el caso de querer poner césped, que no vayamos a gramíneas. Que utilicemos otro tipo de plantas que a lo mejor no aguantan tanto el pisoteo, pero también crean una alfombra verde. Y esa sería mi recomendación, pero claro, en el contexto, ¿eh? En el contexto en el que yo vengo viviendo estos últimos años y desarrollando mi profesión, ¿no? En un contexto de sequía, de falta de agua, donde he visto que las casas que tenían grandes superficies de césped, pues se han estropeado, están ahora realmente feas. Ahora hay que volver a... Este año, por ejemplo, ha llovido bastante, tenemos las reservas al 50%, que eso significa que vamos a tener agua todo el verano, se va a poder regar, el agua a precio de oro, por supuesto, pero se va a poder regar. Entonces todos estos céspedes ahora hay que arreglarlos, invertir un gran dinero y no sabemos si dentro de 2 años volveremos a estar en las mismas, ¿no? Que estará prohibido regarlos, el gobierno vigila con drones y el que tiene el césped verde en verano pues le cae la multa. O sea que yo abogo por césped no. nosotros, por suerte, estamos saliendo de esa crisis hídrica. Este ha sido un verano muy caluroso y muy lluvioso en la zona en donde estoy. Como te decía, años en donde el promedio de precipitaciones eran 450 milímetros en todo el año. Aquí hemos llegado a tener en una lluvia puntual 80 milímetros.
en un solo día, con lo cual es una muestra de lo que ha ocurrido. Ha habido en distintas zonas del país muchos problemas con el exceso de agua, inundaciones, con lo que el agua hoy por hoy no es un problema. Distinto es lo que pasó años anteriores y no sabemos lo que viene a futuro. Pero por el momento no es tan lujo poder mantener un césped hoy por hoy aquí. Venga, va otra pregunta, Claudio. Te advierto que también va con trampa. En el jardín vamos a poner, esto es una afirmación y me tienes que decir si estás de acuerdo o no. En el jardín vamos a utilizar una gran cantidad de materiales diferentes para que así el jardín esté muy rico en materiales, haya una gran variedad y una gran diversidad. Vamos a utilizar hierro, madera, estoy hablando por ejemplo de borduras, vamos a utilizar escaleras de cerámica, también vamos a utilizar elementos de cuerda para las barandillas, o sea, un montón de materiales todos mezclados para que el jardín sea muy rico. ¿Qué te parece? Me suena ya casi como a una broma, más que una pregunta con trampa, porque intenté imaginarme lo que me decías y parece la casa de alguien que tiene muchísima creatividad, que hayan tantos materiales combinados, cuerdas con madera, con acero. No es algo que a mí se me ocurra. Salvo que no haya entendido la pregunta. ¿Me la repite? No. Has entendido bien que iba con trampa. Lo que pretendo decir es que, en mi opinión, siempre en mi humilde opinión, yo aconsejo mejor elegir 2 o 3 materiales y luego ya que todo el jardín lleve una coherencia y si el jardín es grande, pues que se vayan repitiendo los mismos materiales. Y no empezar a mezclar. Bueno, he hecho ejemplos de madera, acero, pero también podríamos hablar de gravillas, ¿no? También he visto jardines que... Y aquí gravilla blanca, y aquí roja, y aquí negra, y aquí no sé qué. Y ahora le pongo corteza de pino. Y aquí arena. Y una mezcla, un batiburrillo que digo, pues si está todo el catálogo en el jardín, es un muestrario de todo el catálogo. Bueno, lo mismo yo opino con respecto a las plantas. O sea, si uno tiene una vivienda con un jardín público en el frente y un jardín privado que están conectados y que posiblemente desde el exterior de la vivienda se vea parte del interior por el mismo diseño arquitectónico, para mí tiene que haber un hilo conductor que va, por un lado, con los materiales como estás comentando vos, y por el otro, por el tipo de plantas que utilizamos. Que haya como una continuidad, pero que no sea un jardín, vamos a suponer, subtropical en una parte y xerófilo en el otro y que estés viendo los dos al mismo tiempo, me hace ruido. Entonces también trato de que haya siempre un hilo conductor en esa distribución de plantas y que podamos encontrar elementos, arbustos o árboles que terminen dando una coherencia a todo el espacio verde. ¿Y a ti te gusta más a la hora de plantar crear manchas? O sea, por ejemplo, plantar 10, 13 plantas iguales creando una mancha. ¿O te gusta más un poquito más batiburrillo? Depende del estilo de la vivienda. Hay veces que me gusta armar así manchas de una sola especie y en otras que me gusta más ir haciendo una mezcla para que parezca un jardín más de estilo natural, más salvaje, por decir así. Así que de las dos formas me gusta, pero depende también del tipo de jardín y de la vivienda. Y algo sí que mi toque, podemos decir ahí, es que el número de plantas tiene que ser impar. 11, 13, 9. Ahí es donde me cuesta. Ahí eres igual que yo, soy incapaz de plantar 6. Tiene que ser o 5 o 7. Exacto. Salvo que sea un seto muy marcado que hay que tapar una pared y que solo caben 6, ¿no? Pero se entiende la idea. Sí, sí. Igual que me gustan más las líneas curvas que las líneas rectas en un jardín. Entonces, por ahí hay veces que no se pueden eludir estas líneas rectas como en un seto perimetral, pero cuando uno va a armar un cantero, un parterre, me gustan las líneas curvas más que las rectas. Pero dependiendo si la arquitectura te lo pide, tienen que ser líneas rectas, así que a veces se hacen excepciones. Y aunque ya sé que me vas a responder depende, pero ¿qué opinas? O sea, ¿qué opinas de un paisajista que diseña el jardín de una forma ordenada? O sea, que utiliza mucho la simetría, que por ejemplo pone una planta roja
una gris, una roja, una gris, una rosa. O sea, que juega mucho con el orden, que se aleja un poquito de lo que es la naturaleza real, que la naturaleza real es un poquito desordenado, aquí de repente nace una planta, aquí nace otra. ¿Qué opinas de ese tipo de paisajismo más ordenado? Mira, hubo una época en donde eso me gustaba más que ahora. Ahora me gustan más los jardines estilo naturales, pero de hecho he diseñado algunos setos verdes haciendo esa combinación en donde tenía como columnas de una planta con un follaje más amarillento, por ejemplo, y el resto verde oscuro para jugar con el tema del diseño. Con respecto a la simetría, que en parte estamos tocándola ahora, me gusta que haya cierta simetría en el jardín, pero esto de poner una de cada especie es como que ya no forma parte de mi gusto, pero que he visto jardines así, muchísimos jardines muy bellos diseñados de esa forma, los he visto, pero no es parte de mi hacer cotidiano. Muy bien. ¿Y a vos? Porque estás vos preguntando nada más, te tengo que empezar a acribillar a preguntar ahora. A mí, yo me considero jardinero paisajista, pero me considero un poquito más constructor que diseñador. Aunque diseño, por supuesto, hago diseños bien grandes, en 3 dimensiones, pero mi perfil como persona es más de constructor. Eso me hace pues ser organizado, meticuloso. Entonces eso se plasma en mis diseños. Soy una persona ordenada, me gusta poner las plantas ordenaditas y tal. Y en alguna ocasión, algún cliente que quería un jardín un poquito más al estilo inglés, así un poquito más silvestre, pues reconozco que me cuesta poner las cosas desordenadas. Y yo creo que una persona que tenga un perfil más de diseñador, más creativo, que, bueno, sea capaz de dibujarte el jardín, por ejemplo, porque es como un artista, un dibujante, un pintor de cuadros. Yo creo que una persona con ese perfil, espero que se me entienda bien, es más capaz de crear un orden dentro del caos. Pero una persona más con perfil de constructor, con meticuloso y ordenado, en sus diseños va a ser siempre, como es mi caso, un jardín ordenadito, jugando, por supuesto, con colores, con texturas. Bueno, a base de los años, pues ya he ido aprendiendo lo que funciona, lo que gusta, pero siempre se va a notar en mis diseños que hay un cierto orden bastante marcado. Sí, yo, como comparaste con el tema de la pintura, me parece que un poco el estilo del jardín es propio de cada diseñador, o sea que así como cada pintor tiene su forma de utilizar los óleos para plasmar un cuadro, lo mismo hace el que diseña el jardín con su propio estilo. En este caso tuyo sería como más estructurado en función con el otro más silvestre, más aleatorio. Pero tal vez se pueda aprender, pero es difícil. O sea, yo también soy bastante cuadradito en ese aspecto y por cuadradito me refiero, me gustan armar secuencias, respetar tiempos, tengo un orden que tengo que ir respetando cuando se van haciendo las cosas y lo veo desde el lado del constructor también. Ujú. Pero bien, ahora quiero preguntarte yo, porque si no, no me va a dejar. Este, los dos tenemos experiencia construyendo jardines y hemos tanto cometido errores propios, pero también hemos visto los errores que otras personas cometen. Para vos, ¿cuáles son los errores más comunes que hay cuando se construye un jardín? Bueno, no quiero repetirme, pero el error más común es no prestarle atención al suelo, ¿vale? Lo que pasa es que no voy a repetir otra vez lo mismo, pero es un error continuo. El terreno el que es, se hace el agujero para la planta, se aporta tierra buena al hoyo de plantación y ya está. No se ha trabajado para nada el terreno. Yo creo que eso es un error muy grande. Y otro error grande es quizás los jardines que son construidos o en fases, o un año hago un trozo, otro año hago otro trozo. Entonces, claro, al final es ahí como un puzzle de piezas pero que no terminan de encajar bien. Y el error también es quizás los jardines diseñados por personas que no tienen un conocimiento de lo que son las especies demasiado profundo.
Entonces la colocación de las plantas, de los árboles en sitios que no eran los adecuados, luego generan una cantidad de problemas ya durante toda la vida del jardín. El plantar, no sé, plantas de sombra al sol, árboles que crecen muchísimo en sitios donde luego hay que estar realizándole unas podas drásticas que son un verdadero asesinato, simplemente porque no se pensó que ese árbol iba a crecer y que luego, no sé, iba a tapar la vista o iba a dar demasiada sombra. Y también detecto un error grave, lo entiendo, yo lo entiendo, desde el punto de vista del particular, del propietario del jardín, que él quiere, cuando se propone construir un jardín, lo quiere tener ya. O sea, ese año que ya el jardín ya esté hecho. Y creo que es un error grave, porque yo entiendo que si va un profesional que conoce muy bien las especies y planta el jardín con cientos de plantitas chiquititas que son todas iguales, que todas levantan 1,5 palmos del suelo, claro, el propietario lo que ve es un mar de plantas, todas iguales, y dice, bueno, ¿y aquí qué es lo que me han hecho aquí, no? Pero claro, el paisajista, el jardinero que ha hecho ese jardín ya sabe que hay unas plantas que van a crecer 3 metros, otras 2 metros, otra 1, otra se va a extender a lo ancho. Entonces ya sabe cómo va a quedar esa composición. Entonces yo entiendo que el particular no es capaz, no tiene ese conocimiento, no es capaz de imaginarlo. Y entonces quiere el jardín ya como si, cuando se ha construido, como si ya hubiesen pasado 5 años, que ya esté. Y creo que eso es un gran error. Primero porque se gasta muchísimo más dinero. Las plantas grandes cuestan mucho dinero. Y segundo, porque muchas veces un jardín, si se empieza con unos tamaños de plantas más pequeños, arraiga mejor y va a coordinarse muchísimo mejor. No sé qué opinas. Lo mismo. Sí, yo estaba pensando mientras vos comentabas de las plantas, que bueno, por suerte suelo tener muy buen diálogo cuando estamos haciendo el diseño y el replanteo del jardín, la compra de las especies y este tipo de detalles. Con muchos de los clientes lo podemos charlar y es una decisión tomada en conjunto, a veces más yendo a planta pequeña, otras veces a planta más grande, sabiendo los pros y los contras de cada caso. Entonces, eso es una realidad. Pero muchas veces también me ha pasado que el cliente me dice, bueno, yo quiero esto, así, asá, este tamaño de planta, perfecto, bueno, a comprarla. Entonces, cuando va al vivero y empieza a ver los precios de las plantas grandes, es como que la situación cambia, tiene que vivirlo en carne propia y cuando ve el número que tiene que ponerle en el cheque, entonces de esa forma podemos hacer un cambio a último momento, quizás poniendo plantas más pequeñas y como trabajamos igual vos con software, con fotomontajes, ya sabe cómo va a quedar a futuro. Pero es importante saber esto que decís del crecimiento de las plantas. A mí me pasó en una oportunidad, decir que en mi propia casa compré una salvia que no había conocido nunca hasta ese momento, armé un jardín pequeño y algo me dijo, esta va a crecer por lo menos hasta el 1,50 m, 2 metros como mucho. Entonces, por más que era pequeña, la coloqué en una línea de fondo. Bueno, esa planta la tengo que andar podando porque esa salvia supera la altura del techo de mi casa, los 6 metros si yo la dejo, con un tronco que parece un árbol. La verdad que esa es la única vez que la he visto y no sé si justo también coincidió que le gustó el lugar donde yo la he colocado, pero es un árbol en lugar de un arbusto pequeño. Por suerte lo puse atrás, si no me hubiera tapado todas las otras plantas y lo hubiera tenido que cambiar de lugar, que es un error que yo he visto muchas veces en jardines donde se van colocando estas plantas sin conocer el tamaño final, como estabas comentando en un inicio. Bueno, como en casi todo estás de acuerdo conmigo, estoy seguro que en el consejo final, el consejo de conclusión de este episodio, también vas a estar de acuerdo conmigo. El consejo final, la conclusión, es que si una persona quiere construir un jardín, tiene que pedir varios presupuestos a 2 o 3 empresas de jardinería que sean jardineros paisajistas y elegir el más barato. Ya está, ese es el consejo. ¿A qué estás de acuerdo conmigo? Si digo totalmente, capaz que alguien lo toma como una respuesta literal, pero
va a depender del presupuesto. Bueno, pues vamos a decir la verdad, Claudio. Habíamos montado una escaleta para hablar sobre la construcción de jardines que una vez más no hemos seguido, no hemos cumplido. Por lo tanto, hemos hablado de lo que nos ha ido surgiendo y lo que se nos ha ocurrido. Y por lo tanto, hago un llamamiento a la audiencia. Si hay algún tema que hemos hablado en este episodio que quieren que desarrollemos más, hablando sobre nuestras experiencias, por ejemplo, o si hay temas que no hemos comentado, que seguramente que habrá, bueno, hay muchos, pero si hay alguno que tenga especial interés para alguna persona que nos está escuchando, que por favor deje un comentario, haga su pregunta o su solicitud en donde quiera, en donde esté escuchando el podcast, en la página web de Claudio, en jardingpt.com, en los grupos de Telegram que tenemos, en cualquier sitio donde nos encuentre, que deje la consulta y podemos comentarlo en un nuevo episodio, porque Claudio, ahora tenemos que ir al cierre. Así es, hemos llegado al final de esta nueva colaboración y no nos queda nada más que volver a agradecer a la audiencia por haber llegado hasta este momento, por compartirlo, por valorarlo, por dejar ese comentario, porque nos permite llegar a más amantes de las plantas y de la jardinería y en este caso también del paisajismo. Así que yo les agradezco a ellos, te agradezco nuevamente a ti, Fernando, por estar aquí conmigo compartiendo esta sala de grabación y nos toca despedirnos, nos tocará a nosotros encontrarnos nuevamente en unas 4 semanas para el último jueves del mes de abril y que ya estamos en otoño y ustedes en primavera. Parece mentira que haya pasado una estación más dentro de este año. Sí, el paso del tiempo es una locura, yo ya no lo entiendo. Pero bueno, recordar que tenemos la academia jardingpt.com, todas las personas interesadas en jardinería, en aprender. Allí nosotros estamos montando desde hace ya, no me acuerdo ya cuánto, Claudio, 1 año o 2 años, ya no sé. Estamos montando una academia con cursos. Los cursos son clases en audio. Nosotros las preparamos, buscamos el contenido, lo depuramos, lo resumimos. Y lo único que dejamos en manos de la inteligencia artificial es que ponga el audio, la voz. La voz la pone la inteligencia artificial, todo lo demás lo hacemos nosotros. Hay ya un montón de clases, un montón de cursos. Lo hacemos en audio porque consideramos que una persona que quiere aprender jardinería, pues es probable que trabaje de jardinero o que trabaje o que haga muchas cosas, que esté muy ocupado. Entonces entendemos que sentarse delante de un ordenador a ver un vídeo es complicado encontrar ese tiempo. Sin embargo, ponerse unos cascos y mientras se pasea el perro, mientras se fregan los platos o se limpia la casa o se está trabajando en el jardín, escuchar y aprender clases, creemos que es más factible y por eso invitamos a todas las personas a que visiten la academia y que se animen a probarla. Un abrazo para todos, un abrazo para ti, Claudio, bien fuerte y a disfrutar del jardín lo máximo posible. Y así será. Nosotros ahora a disfrutar del fresco que tanto se hacía esperar. Cerramos entonces, como lo hacemos habitualmente, 2 continentes, 2 hemisferios, 2 profesionales unidos por una misma pasión, la jardinería. Hasta el próximo jueves. Adiós. Adiós.